Y hacemos conexión con la salud. Esta tarde nos acompaña el doctor Manuel Lavariega, director médico de Home Health, para que nos hable sobre la recomendación que dio la UNAM hace un par de días sobre usar nuevamente el cubrebocas, el aumento de casos de COVID-19 en México y, por supuesto, otras enfermedades. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por hacer conexión esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto saludarte, el gusto es mío y es un honor para mí estar con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál es su opinión como especialista, lo que hace y dice la Universidad Nacional Autónoma de México, la recomendación debido al despunte de casos de COVID-19 en nuestro país, de volver a utilizar el cubrebocas, ya que también dio su punto de vista el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que no hay que exagerar? ¿Cuál es su opinión como especialista, doctor? Bueno, desafortunadamente estos comentarios de la autoridad sanitaria pues están un poco lejos de lo que realmente está sucediendo en la parte médica y en la parte clínica, pues por lo menos en la Ciudad de México. Finalmente, las recomendaciones de la propia casa universitaria pues son la representación de una muestra de una comunidad, vamos a decirlo así, cerrada, que pues nos permiten entender qué es lo que está sucediendo, por lo menos en la Ciudad de México. Así que la recomendación definitivamente está relacionada a las sugerencias que ha hecho la máxima casa de estudios en nuestro país y pues están enfocadas ahora ante este repunte de casos que efectivamente vemos en la consulta y en las clínicas, en los centros de salud, están relacionadas a usar el cubrebocas, sobre todo en aquellos lugares en donde hay una gran concentración de personas y también pues en donde no hay la suficiente ventilación para poder disminuir esta posibilidad de riesgo. Doctor Lavariega, ¿estamos ante la presencia de una nueva ola de contagios? No se ha generado un reporte estadístico que pudiera tomarse como una nueva ola. Si bien las hospitalizaciones siguen hacia la baja, al igual que el número de defunciones, afortunadamente, sí hay un repunte en el número de casos. Hoy sabemos que COVID pues, presenta síntomas característicos como son el dolor articular, la fiebre, el malestar general, el cansancio. Incluso algunos pacientes pueden llegar a presentar síntomas gastrointestinales como diarrea, pero afortunadamente se limita solo a eso. Aquí lo importante es vigilar a aquellos pacientes que tengan alguna comorbilidad, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas no controladas como es la diabetes mellitus y la hipertensión. Ojo, habrá que decirlo, no es los pacientes diabéticos e hipertensos, es aquellos pacientes que estén descontrolados. Y también, sobre todo, aquellos pacientes que tienen compromiso en su inmunidad, sobre todo aquellos con enfermedades inmunológicas, aquellos pacientes con cáncer, aquellos pacientes post-trasplantados con alteraciones renales y también con alteraciones hepáticas. Doctor, por ejemplo, a la población en general, la que acude todos los días a trabajar en el transporte público, que se sube al metro, donde hay una cantidad impresionante de personas, no se han frenado, obviamente, las actividades culturales, artísticas, las personas que vayan a un concierto, al cine. ¿Recomienda que estas personas en estas concentraciones utilicen nuevamente cubrebocas? Y tienes absoluta razón, Mariano, porque aquí es un punto importante. Tenemos que crear conciencia personal, conciencia cívica, conciencia moral. ¿Por qué? Porque si hay síntomas de algún proceso infeccioso respiratorio, pues aquí la recomendación es aislarse, es quedarse en casa por lo menos 5 días. Sobre todo también no automedicarse y recomendable también acudir con su médico de cabecera. Si no hay ningún síntoma y no hay ninguna condición de riesgo, pues estaríamos en una condición de normalidad en donde no existiría alguna condición de posibilidad de contagio. Doctor, y no estamos hablando exclusivamente del COVID-19. Digo, sabemos que eso fue el origen de la pandemia, lo que cambió completamente la dinámica a nivel mundial, lo que originó más de 600,000 muertes en nuestro país debido al mal manejo, según lo que indican varios especialistas como ustedes, de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias de nuestro país. Pero hay otros virus, ¿no? Hay otras afectaciones, hay otro tipo de enfermedades también de las cuales un cubrebocas nos puede, defender. ¿Esto es cierto? Sí, y eso es un gran punto y qué bueno que lo mencionas, Mariano. Te agradezco hacer esta pues acotación,
porque finalmente estos virus respiratorios están circulando en nuestro medio, sobre todo con estos cambios de temperatura, en donde ahora tenemos lluvias, la mañana es un poco más templada, ya no es tan calurosa como hace algunas semanas. Entonces ahí es donde pueden generarse estas posibilidades de contagios, sobre todo de influenza, tipo A, tipo B, también de virus sincicial respiratorio, de algún catarro común e incluso COVID, como ya lo estamos viendo en estas semanas. Así es, importante entonces. Entonces, se están presentando tanto casos de virus sincicial respiratorio como incluso de influenza, ¿no? Prácticamente a la mitad del año, porque la gente tiene malinterpretado que la influenza da nada más en diciembre y enero. No, a lo largo del año también se pueden llegar a presentar casos de influenza, ¿cierto? Es correcto, las personas tienen esta idea porque la campaña de vacunación es en la época invernal, que es cuando más casos hay, pero realmente influenza, virus sincicial respiratorio, catarro común, incluso algunos virus que impactan directamente a los pequeños, sobre todo estos virus que generan problemas respiratorios a nivel pulmonar, pueden estar presentes en esta época del año. Las vacunas, doctor, regresando al tema de las vacunas, sobre todo las vacunas contra la influenza y la vacuna que ya hemos conocido que se está implementando contra el COVID-19. ¿Qué tanto esto nos ha ayudado? Muchas personas la última dosis la recibieron el año pasado. Las autoridades sanitarias de nuestro país nos siguen invitando a que acudamos a los centros de salud a aplicarnos las vacunas que tienen, pero muchas veces no hay como una transparencia total para saber la marca de las vacunas que nos vamos o que nos van a poner o que nos podrían poner. ¿Cómo está este asunto, doctor? La vacuna Abdalá, por ejemplo, que tanto presume el gobierno federal, ¿funciona, no funciona? ¿Estamos protegidos los que tenemos la última dosis desde el año pasado? Bueno, aquí la falta de información siempre ha sido un área de oportunidad de nuestras autoridades en salud, así que vale la pena que pudiéramos lograr tener esta diseminación de información y sobre todo de los resultados que pudieran compartirse de manera masiva como se ha hecho con las vacunas de las principales casas farmacéuticas, para que dentro de la comunidad científica tengamos pues esta disponibilidad de información y esta misma información sea aterrizada a la población en general. Con esto creo que podemos generar una buena estrategia para poder dar certeza, seguridad y confianza para que estas vacunas puedan ser aplicadas. El punto aquí es que no ha habido esta transparencia de información. Si bien vale la pena siempre vacunarse, siempre lo recomendamos y siempre es la mejor práctica para prevenir enfermedades, será importante poder tener toda esta información lista para poder compartirla con toda la comunidad y sobre todo pues dar toda esta data a toda la población en general. Pero seguimos protegidos, doctor. Por ejemplo, quienes tenemos la última dosis que nos la inyectaron el año pasado, yo por ejemplo también mi última dosis fue del año pasado, sigo protegido en caso, toco madera por supuesto, de infectarme nuevamente, ¿ya no sería igual o tengo riesgo de padecer una enfermedad fuerte? Sí, estamos protegidos. Recordemos que las vacunas pues nos dan esta condición de inmunidad y sobre todo también ya habernos enfermado, los que nos dio COVID, pues generamos también, vamos a decirlo así, un extra de inmunidad. Este sería el mejor escenario, habernos contagiado de un COVID leve y obviamente habernos recuperado sin secuelas, tener la vacuna, esto es el escenario que nos confiere una mayor inmunidad. Pero sin duda, pues estos refuerzos, como se ha recomendado y se ha mencionado a nivel internacional, vale la pena que sean aplicados justo a esta población en riesgo que tiene comorbilidades o que tiene una condición que pudiera agravarlos cuando se contagien no solo de COVID, sino de influenza, de virus sincicial respiratorio o de cualquier virus respiratorio. Así es, cualquier otro virus respiratorio. Recordemos que no nada más existe la influenza, no nada más existe el COVID, hay otros virus respiratorios en el ambiente. Doctor Manuel Lavariega, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, haber hecho conexión en nuestra sección de salud todos los miércoles aquí en Conexión Índigo. Al contrario, Mariano, es un honor estar aquí contigo, con tu auditorio, y seguimos pendientes de cualquier dato correcto. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias al doctor